Organizaciones civiles advirtieron ayer que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México se encuentra en serios problemas ante la cartera vencida que enfrenta y que podría terminar con su capacidad de ayudar a quienes menos tienen. Vea la nota. Cerca de 26 millones de pesos han dejado de pagar algunos beneficiados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, lo que representa 7 años y medio de presupuesto del instituto. Así lo aseguraron representantes de organizaciones sociales, quienes buscan por medio de un foro llamado Las perspectivas y políticas de vivienda en la Ciudad de México, mejorar y recuperar la cartera vencida, así como el rezago en pago de los beneficiarios que tuvieron créditos. Si este instituto pierde esa fortaleza, si ese instituto no tiene la capacidad de recuperar su cartera vencida, de tener más apoyo presupuestal por parte del Congreso, pues evidentemente lo único que vamos a hacer es seguir destinando que nuestra población se siga yendo. El Instituto de Vivienda es al que le toca atender a los que menos tienen. Entonces es donde más factible pues, tengamos problemas pues, de que no pagan. Ante esto, el apoyo del INVI cada vez es menor. Sin embargo, el foro está enfocado a concienciar al gobierno que la vivienda es un derecho humano. Se tratarán temas como normatividad de vivienda, suelo urbano y rural, compra de suelo, recuperación de créditos detenidos, políticas de vivienda, entre otros. Actualmente, 50,000 personas están en espera de una vivienda. Algunas lo hacen hasta por 20 años, pues el INVI da oportunidades que en ningún lado obtendrían. El Instituto de Vivienda nos da un aproximado de 500,000 pesos para la vivienda. Hay algunas aportaciones adicionales que hacen los beneficiarios por excedentes de suelo, excedentes de obra, pero que no ascienden a más de 700,000 pesos. Estamos a un tercio, más o menos, a un tercio de lo que cuesta esta vivienda en el mercado abierto. Este foro se llevará a cabo el 6 y 7 de junio a partir de las 10 horas en el Auditorio Benito Juárez en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México.